Buenas noches compañeros, buenas noches ingeniero. Mi nombre es Jonathan Ramírez, estudiante del quinto electromecánico del Instituto Superior Francisco de Orellana. La materia que veremos a continuación es sistemas de control. El tema es acciones básicas de control. Dentro de las acciones básicas de control nos dice que un controlador automático compara el valor real de la salida de la planta con el valor deseado. Determina la desviación y produce una señal de control que reducirá la desviación a cero con el valor pequeño. La forma en la que el controlador automático produce la señal de control se denomina acción de control. A continuación presentaremos las acciones de control básicas comúnmente utilizadas en los controladores automáticos. Primero, presentaremos el principio de funcionamiento de los controladores automáticos y los métodos para generar varias señales, como el uso de la derivada y la integral de la señal de error. A continuación, discutiremos los efectos de determinación de modos de control sobre el rendimiento del sistema. Luego daremos una breve discusión de los métodos para reducir los efectos de las perturbaciones externas en el desempeño del sistema. Finalmente presentaremos amplificadores de fluido, presentaremos el principios básicos de fluídica y discutiremos las aplicaciones de los dispositivos fluídicos. Elementos de controladores automáticos industriales. Un controlador automático debe detectar la señal de error de actuación, que generalmente se encuentra en un nivel de potencia muy bajo, y amplificarla a un nivel suficientemente alto. Por tanto, es necesario un amplificador. La salida de un controlador automático se alimenta a un dispositivo de potencia, como un motor neumático o una válvula, un motor hidráulico o un motor eléctrico. El controlador generalmente consta de un detector de errores y un amplificador. Controladores automáticos. En la mayoría de los controladores automáticos industriales se utilizan unidades separadas para el elemento de medición y para el actuador. Sin embargo, en uno muy simple, como un controlador autónomo, estos elementos se ensamblan en una unidad. Los controladores autónomos utilizan la energía desarrollada por el elemento de medición y son muy simples y económicos. El punto de ajuste está determinado por el ajuste de la fuerza del resorte. La presión controlada se mide mediante el diafragma. La señal de error de actuación es la fuerza neta que actúa sobre el diafragma. Su posición determina la apertura de la válvula. El funcionamiento del controlador autónomo es el siguiente. Supongamos que la presión de salida es menor que la presión de referencia, determinada por el punto de ajuste. Entonces, la fuerza del resorte hacia abajo es mayor que la fuerza de presión hacia arriba, lo que resulta en un movimiento hacia abajo del diafragma. Eso es cuando aumenta el caudal y aumenta la presión de salida. Cuando la fuerza de presión inicia hacia arriba es igual a la fuerza del resorte hacia abajo. El obturador de la válvula permanece estacionario y el caudal es constante. Por el contrario, si la presión de salida es más alta de la presión de referencia, la apertura de la válvula se vuelve pequeña y reduce el caudal a través de la abertura de la válvula. Un controlador de operación automática de este tipo se usa ampliamente para el control de la presión de agua y gas. En dicho controlador, el caudal a través de la abertura de la válvula es aproximadamente proporcional a la señal de error de actuación. Acciones de control.
Las siguientes 6 acciones de control básicas son muy comunes entre los controladores automáticos industriales. Acción de control de dos posiciones o de encendido y apagado, proporcional, integral, proporcional más integral, proporcional más derivada y proporcional más derivada más integral. Tenga en cuenta que es necesario comprender las características básicas de las diversas acciones para que el ingeniero de control seleccione el que mejor se adapte a su aplicación particular. Acción de control de dos posiciones o encendido apagado. Es un sistema de control de dos posiciones. El elemento de accionamiento tiene solo dos posiciones fijas que, en muchos casos, son simplemente de encendido y apagado. El control de dos posiciones o encendido apagado es relativamente simple y económico. Por esta razón, se usa mucho en sistemas de control tanto industriales como domésticos. Introducción de material de lectura a SCADA. Un sistema SCADA o un sistema de control de supervisión y adquisición de datos tiene características tales como basados en computadora, alarmas, adquisición de datos, interfaz de operador, control no en tiempo real, base de datos y archivos de registro, informes e intercambio de información, etc. Basado en computadora. Creemos que el software SCADA debe tener todos los tipos posibles de conectividad e integración. Esto significa puertos seriales, Ethernet, ranuras PCI y la capacidad de ejecutar una amplia variedad de aplicaciones. Los PLC y las interfaces de operador simple, es decir, que no se basan en los sistemas operativos normales de Windows, tienen una funcionalidad y capacidades demasiado limitadas. Monitoreo de eventos y alarmas. Un sistema SCADA debe poder detectar, mostrar y registrar alarmas y eventos. Cuando hay problemas, el sistema SCADA debe notificar a los operadores para que tomen medidas correctivas. Las alarmas y eventos deben registrarse para que los ingenieros o programadores puedan revisar las alarmas para determinar qué causó la alarma y evitar que vuelva a ocurrir. Adquisición de datos. SCADA debe poder leer datos de PLC y otro hardware y luego analizar y presentar gráficamente esos datos al usuario. Los sistemas de SCADA pueden leer y escribir múltiples fuentes de datos. Interfaz del operador. Un sistema SCADA recopila toda la información sobre un proceso. El sistema SCADA luego necesita mostrar los datos al operador para que pueda comprender lo que está sucediendo en el proceso. Control no en tiempo real. ¿Para qué requisitos de control simple si el sistema SCADA debería poder realizar el control en lugar de un PLC? Sin embargo, para cualquier otra cosa que no sea un control simplista, preferimos un PLC o un PLC suave para hacer el control en tiempo real con SCADA, haciendo el control en tiempo no real. Bases de datos y registros de datos. La mayoría de las aplicaciones requieren recetas, registro de datos y otros medios para leer y escribir base de datos. Lo mejor de los sistemas de SCADA es que pueden registrar cantidades increíbles de datos en el disco para posterior revisión. Esto es útil para resolver problemas y proporcionar información para mejorar el proceso. Informes e intercambios de información. ¿De qué sirve un sistema SCADA y toda esa información si no puede compartirla con otros? Algunos de los informes se superponen con la descripción anterior de bases de datos y registros de datos. Por ejemplo, es posible que sus usuarios prefieran que coloque los resultados en una hoja de cálculo de Excel o en una base de datos para que puedan usar sus propias herramientas para crear el informe. O los usuarios pueden querer que cree informes en formato Microsoft Word. También debe compartir datos con otros usuarios como sockets de Windows,
servidores web y servicios web. Estos tres métodos permitirán que casi todas las computadoras del mundo puedan acceder y utilizar la información siempre que tengan los permisos correctos. Acciones básicas de control. ¿Qué es un controlador? Un controlador es un mecanismo que busca minimizar la diferencia entre el valor real y un sistema, es decir, la variable del proceso, y el valor deseado del sistema, es decir, el punto de ajuste. Los controladores son una parte fundamental de la ingeniería de control y se utilizan en todos los sistemas de control complejos. Los usos más importantes de los controladores incluyen: los controladores mejoran la precisión de estado estable de disminuir el error de estado estable. A medida que mejora la precisión del estado estable, también mejora la estabilidad. Los controladores también ayudan a reducir las compensaciones no deseadas producidas por el sistema. Los controladores también pueden controlar el sobreimpulso máximo del sistema. Los controladores pueden ayudar a reducir las señales de ruido producidas por el sistema. Los controladores pueden ayudar a acelerar la respuesta lenta de un sistema sobreamortiguado. Las diferentes variedades de estos controladores están codificadas dentro de dispositivos automotrices industriales como controladores lógicos programables y un sistema SCADA. Los diversos tipos de controladores se describen y se detallan a continuación. Tipo de controladores. Hay dos tipos principales de controladores: controladores continuos y controladores discontinuos. Las características principales de los controladores continuos es que la variable controlada, también conocida como variable manipulada, puede tener cualquier valor dentro del rango de salida del controlador. Ahora, en la teoría del controlador continuo, hay tres modos básicos en los que tiene lugar toda la acción de control, que son: controladores proporcionales, controladores integrales y controladores derivados. En los controladores discontinuos, la variable manipulada cambia entre valores discretos, dependiendo de cuántos estados diferentes pueda asumir la variable manipulada. Esto hace una distinción entre controladores de 2 posiciones, 3 posiciones y de múltiples posiciones. Usamos la combinación de estos modos para controlar nuestro sistema de manera que la variable del proceso sea igual al punto de ajuste a lo más cerca posible. Estos tres tipos de controladores se pueden continuar en nuevos controladores. Controladores proporcionales e integrales, que es el controlador PI, controladores proporcionales y derivados, que es el controlador PD, controlador derivado integral proporcional, que es el controlador PID. Todo esto está dentro de las características principales de los controladores continuos. Controladores proporcionales. Los controladores proporcionales tienen un caso de uso específico para el que se adaptan mejor. No podemos simplemente insertar cualquier tipo de controlador en cualquier sistema y esperar un buen resultado. Hay ciertas condiciones que deben cumplirse. Para un controlador proporcional hay dos condiciones que se escriben a continuación. La derivación no debe ser grande, es decir, no debería haber una gran desviación entre la entrada y la salida. La desviación no debe ser repentina. Ventajas del controlador proporcional. Ahora analicemos algunas ventajas del controlador proporcional. El controlador proporcional ayuda a reducir el error de estado estable, lo que hace que el sistema sea más estable. La lenta respuesta del sistema sobreamortiguado se puede acelerar con la ayuda de estos controladores. Desventajas del controlador proporcional. Ahora bien, hay algunas desventajas serias de estos controladores y están escritas de la siguiente manera. Debido a la presencia de estos controladores, obtenemos algunas compensaciones en el sistema. Los controladores proporcionales también aumentan el sobreimpulso máximo del sistema. Ahora explicaremos el controlador proporcional, controlador P, con un ejemplo único.
Con este ejemplo también mejorará el conocimiento del lector sobre estabilidad y error de estado estable. Controlador proporcional. K. Se denomina controlador proporcional, también llamado amplificador de error. La ecuación de características de este sistema de control se puede escribir como S3 más 3 S2 más 2S más K igual a 0. Se aplica el Round-Horowitz en esta ecuación de características, entonces el rango de K para la estabilidad se puede encontrar como 0 mayor que K y mayor que 6. En K igual 0.2. En este caso la ecuación de características del sistema es S3 más 3S2 más 2S más 0.2 igual a 0. Las raíces de esta ecuación son menos 2088, menos 0.7909 y menos 0.1211. Podemos ignorar menos 2088 ya que está lejos del eje imaginario. 2 en K igual 1. En este caso la ecuación de características del sistema es S3 más 3S2 más 2S más 1 igual a 0. Las raíces de esta ecuación son menos 2.3247, menos 0.3376 más menos J 0.5623. Y podemos ignorar menos 2.3247 sobre la base de las dos raíces restantes. En K igual 5.8. Como 5.8 está muy cerca de 6, puede comprender que el sistema es estable, pero casi en el límite. Podemos encontrar las raíces de su ecuación de característica y se puede ignorar una raíz. Las dos raíces restantes estarán muy cerca del eje imaginario. Las raíces de su ecuación de características serán menos 2.9816, menos 0.0092 más menos J 1.39. Controladores integrales. Como sugiere el nombre de los controladores integrales, la salida, también llamada señal de actuación, es directamente proporcional a la integral de la señal de error. Ahora analicemos matemáticamente el controlador integral. Como sabemos, con un controlador integral, la salida es directamente proporcional a la integración de la señal de error. Ventajas del controlador integral. Debido a su capacidad única, los controladores integrales pueden devolver la variable controlada al punto de ajuste exacto después de una perturbación. Por eso se conocen como controladores de reinicio. Desventajas del controlador integral. Tiende a inestabilizar el sistema porque responde lentamente ante el error producido. Controladores derribados. Nunca usamos controladores derribados solos. Debe usarse en combinación con otros modos de controladores debido a sus pocas desventajas que se describen a continuación. Nunca mejora el error de estado estable. Produce efectos de saturación y también amplifica las señales de ruido producidas en el sistema. Controlador proporcional e integral. Como su nombre indica, es una combinación de controlador proporcional e integral. La salida, también llamada señal de actuación, es igual a la suma proporcional e integral de la señal de error. Ahora, analicemos matemáticamente el controlador proporcional e integral. Como sabemos, en un controlador proporcional e integral, la salida es directamente proporcional a la suma de proporcional de error y la integración de la señal de error. Controladores Fuzzy Logic. Los controladores Fuzzy Logic o FLC se utilizan cuando los sistemas son altamente no lineales. Generalmente la mayoría de los sistemas físicos, sistemas eléctricos, son altamente no lineales. Por esa razón, los controladores Fuzzy Logic son una buena opción entre los investigadores. No se necesita un modelo matemático preciso en FLC. Trabaja entradas basadas en experiencias pasadas.
puede manejar no linealidades y puede presentar una inestabilidad a las perturbaciones mayor que la mayoría de los otros controladores no lineales. FLC se basa en conjuntos difusos, es decir, clases de objetos en los que la transición de pertenencia a no pertenencia es suave en lugar de abrupta. En desarrollos, FLC ha superado a otros controladores en sistemas complejos, no lineales o indefinidos para los que existe un buen conocimiento práctico. Por lo tanto, los límites de los conjuntos difusos pueden ser vagos y ambiguos, lo que lo hace útiles para modelos de aproximación. El paso importante en el procedimiento de síntesis del controlador difuso es definir las variables de entrada y salida basadas en experiencias previas o conocimientos prácticos. Esto hace de acuerdo con la función esperada del controlador. No existen reglas generales para seleccionar esas variables, aunque típicamente las variables elegidas son los estados del sistema controlado, sus errores, variación de errores y acumulación de errores. Mi nombre es Jonathan Ramírez, estudiante del quinto electromecánica del Instituto Superior Francisco de Orellana de la ciudad de Puyo. Nuestro docente es el ingeniero Cristian Changuluisa Chacha, de la materia Sistemas de Control. Me despido y hasta pronto. Tengan una buena noche.